Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Beas, ingeniero en transporte de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, MBA en gestión de empresas de la Universidad Técnica Federico Santa María, y hoy me desarrollo como ingeniero consultor en Asia Pacific Chile S.p.A., empresa dedicada al mundo del transporte marítimo. Como parte de estos tutoriales, hoy vamos a hablar de evaluación de proyectos y una metodología con planillas Excel para poder desarrollar y evaluar un proyecto en particular. En este caso vamos a calcular una tarifa que nos permita financiar nuestro proyecto de acuerdo a unas consultas que quedaron pendientes en el tutorial anterior. Así que vamos a ir a buscar la pregunta y los datos que nos entregaron para poder desarrollar nuestra problema. Vamos a ver acá para que sea más simple, para que lo podamos visualizar sin ningún problema. Nos dicen que el proyecto tiene una duración en años de 5 años. En el año 0, ¿no es cierto? Esto es la metodología natural, normal que se utiliza para evaluación de proyectos. Entonces en nuestra planilla, en la fila número 1, vamos a poner los años que dura el proyecto, 5 años. Dice que la inversión es de 8 millones de dólares. Vamos a poner el número negativo. Esto es importante porque vamos a utilizar números negativos para los egresos o las salidas de dinero y números positivos a las entradas o ingresos de dinero a nuestra caja. No se olviden que lo que estamos desarrollando finalmente es un flujo de caja, o sea, esto es dinero que ingresa y sale desde la caja. Así que todos los egresos negativos, todos los ingresos positivos, y eso nos va a ayudar mucho cuando tengamos que finalmente calcular el flujo de caja, que es la sumatoria de los ingresos menos los egresos. Tenemos el posicionamiento, que es otro egreso. Aquí vamos a ampliar un poco la columna para que sea más fácil visualizarla. Y dice que son 500.000. ¿Qué más nos dice? Nos dice que tenemos un valor residual de 2 millones menos 500.000 en posicionamiento o reposicionamiento. No nos olvidemos que los buques normalmente uno los compra en algún lugar del mundo y los trae al lugar que uno los necesita para que realicen el tráfico que uno está explotando. En el caso de Chile, por ejemplo, que es un país bastante alejado, los costos de posicionamiento son bastante importantes. En este caso, cuando el buque se compró, se tuvo que hacer un posicionamiento, y ahora también nos están diciendo que tenemos un reposicionamiento de 500.000. Por lo tanto, 2 millones, que es el valor de la chatarra, o el valor final de la venta del buque, o el valor de venta del buque, pueden ser varios mercados a los que yo estoy accediendo. Estos 2 millones menos 500.000 serían 1.500.000, que en este caso va en positivo porque es un ingreso de dinero, es lo que ingresa a la caja. Tenemos los running costs o los costos operativos, ¿no es cierto? El primero dice que es crew o tripulación, que es lo que se paga por remuneraciones, aguinaldo y todo lo que se refiere a pago de tripulaciones. Equipos de protección también van acá. Todo lo que se refiere a la tripulación, todo lo que del personal embarcado, ¿ya? Dice que de acuerdo a la publicación de Moore Stephens, que para mí es una de las mejores publicaciones, Operational Cost de Moore Stephens, el costo diario de tripulación es de 4.387 por día. Si yo lo pongo así, voy a tener un problema porque los costos que tengo indicados acá están en años, esto que tengo acá en el año 5 y esto lo tengo en día, entonces tengo que llevar a costo día. Como es un egreso, ¿no es cierto? Voy a poner negativo, y para llevar los 10 años multiplico esto simplemente por 365. Los costos técnicos, ¿no es cierto? Son 624, también negativo, por 365 para llevarlo a.
suministros tenemos 777 por 365 y lo llevamos año. Seguros 517 por 365 lo llevamos año. Y administración ¿no es cierto? Serían 0.62 por 365 estamos. El último costo es el dique, que no se realiza necesariamente, no todos los años tenemos dique. La norma internacional dice que el dique se realiza se tienen que realizar 2 diques cada 5 años. Eso se refiere, ¿no es cierto?, que por buena práctica sería bueno hacer los diques cada 2 años y medio. Por lo tanto, como este proyecto dura 5 años, lo vamos a hacer justo en la mitad del proyecto. Si el costo diario del dique son 564, también con negativo, porque es egreso, ¿no es cierto?, lo multiplicamos por 365 para llevarlo a años, y si lo vamos a hacer cada 2 años y medio, lo multiplicamos por 2,5. Así de simple. Después tenemos los ingresos, ¿no es cierto?, que son lo que vamos a calcular, porque ya dependen de la tarifa. Tenemos la tasa de descuento que nos entregaron, que da el 10%. Vamos a utilizar formato de porcentaje para que sea más simple. Y los índices en valor presente, como son el VAN, que se calcula bastante simple. Antes del VAN, se me había olvidado algo que es sumamente importante, que es el flujo de fondos. El flujo de fondos. El flujo de fondos es la sumatoria, ¿no es cierto?, de los ingresos menos y de los egresos. La sumatoria de los ingresos y los egresos. En este caso vamos a usar sumatoria, ¿no es cierto?, de las inversiones hasta los ingresos, y vamos a copiar hacia el costado. Se me había olvidado también los flujos futuros de costo, que en este caso los vamos a dejar todos iguales, solamente por un tema metodológico. Esto puede ir variando año a año, eso es parte del estudio técnico. No nos olvidemos que esta es una evaluación de proyecto. Esto nació a través de un estudio de mercado, donde se determinó la oferta y la demanda, y después un estudio técnico donde se calcularon todos estos costos. En este caso yo estoy usando los costos de los running costs que publica Moore Steffen, para facilitar la metodología. Pero un buen estudio técnico debería de contrastar estos costos con costos valor presente para la realidad que yo estoy estudiando. En este caso lo voy a dejar todo iguales, como que la inflación, no hay variaciones de inflación, no hay variaciones de antigüedad de la nave que pueden aumentar los costos técnicos y de suministro, también los costos de seguro. No hay cambios en la administración, no hay cambios en las regulaciones que tienen que ver con con las tripulaciones, que me podrían exigir mayor cantidad de dotación o menor cantidad de dotación. Son muchos los factores, pero para efectos académicos nosotros los vamos a dejar como que fueran todos los años, no hay una variación importante. ¿Ya? Eso también pasa a la realidad, así que no nos asustemos. Bueno, estábamos calculando uno de los índices en valor presente, como es el VAN, y para calcular el VAN, Excel es muy simple, porque vamos a más funciones, buscamos VNA, en este caso yo la tenía ingresada porque la utilizo normalmente. Me pregunta cuál es la tasa, en este caso la tasa de descuento del 10%, y los valores que los valores que necesito para determinar el valor del VAN. Como ahí acepto,
y en este caso me salió un van extremadamente negativo. No se preocupen porque no tengo todavía ingreso. La TIR, la tasa interna de retorno, ¿no es cierto? Lo mismo, utilizo más funciones de Excel y también está ingresada porque TIR también lo utilizo muy seguido. Y me pregunta cuáles son los valores. Los valores son el flujo de fondo, que es el mismo que utilicé para el van, y el estimar, que sería la tasa de descuento, porque TIR pregunta cuál es la tasa estimada con respecto a otra, ¿ya? En este caso me sale un error por razones obvias porque todavía no tengo ingresos. Vamos a determinar los ingresos a través de la tarifa, que es nuestra consulta, y vamos a enmarcar esto para destacarlo. ¿Cómo vamos a calcular los ingresos? Vamos a multiplicar la tarifa. Vamos a fijar y la vamos a multiplicar por 365 días, que es lo mismo que hicimos con los costos. Vamos a imaginar también, estos efectos académicos, que no vamos a tener ningún día fuera de fletamento en los 5 años, ni siquiera cuando estemos en dique, ¿ya? Pero si ustedes quieren determinar, acá podríamos, por ejemplo, si usted dice que son 10 días de dique, aquí lo podrían multiplicar por 355, no hay ningún problema, ¿ya? Si ustedes que piensan de que en un año no todos los días van a estar en condición de fletamento o higher, ¿no es cierto? Que lo multiplican, por ejemplo, dicen un día menos de fletamento por 364. Al otro tampoco están diciendo si los años son bisiestos o cosas así, ¿ya? Imaginemos que tenemos todos los días menos el dique, que va a durar 10 días, ¿ya? Esto es perfecto. Y vamos a calcular la tarifa. Por ejemplo, para poder financiar este proyecto, no nos olvidemos de algo que es básico en evaluación de proyectos. Un proyecto se debe realizar cuando el valor actual neto es mayor que 0. Un proyecto se debe realizar cuando la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento. Por lo tanto, miren lo que me salió una cosa extrañísima. La TIR la tengo en formato numérico, tiene que ser el formato de porcentaje, ¿ya? $150.000, mucho dinero. $15.000, una tarifa. Si yo pudiera fijar una tarifa de $15.000, tengo una van positiva y una TIR positiva del 20%. Si yo, por ejemplo, a mi proyecto le estoy exigiendo una TIR del 20%, esta debería ser la tarifa que yo debería cobrar para poder ingresar a este mercado. Puedo hacer muchas sensibilizaciones al respecto. Puedo calcular el valor de qué pasa cuando se trata de un contrato en Voyage Charter, y ahí tendría que ingresar lo que son los combustibles y los gastos de puerto. Cuando es un bareboat, elimino algunos elementos porque el bareboat solamente uno está a cargo de algunos, no está a cargo de la tripulación ni a cargo de la administración de las naves, y los suministros solamente existe una administración de tipo inspectiva. Lo mismo pasa con una sensibilización si el proyecto es con financiamiento propio o prestado. Todos estos elementos son los que se ocupan para poder realizar una buena evaluación de proyectos para la compra de un buque. No nos olvidemos que la evaluación de proyectos se utiliza para poder tener una mayor cantidad de información para poder tomar una buena decisión con respecto a una inversión tan importante como es en este caso la compra de una embarcación. Esta evaluación se hizo en dólares porque normalmente en el mercado naviero se utiliza el dólar como moneda para hacer las transacciones tanto de los fletes como la compra de las cargas. La moneda usual que se utiliza. No es única, pero es la usual. Espero nos podamos encontrar nuevamente en otro tutorial en el cual podamos hablar de transporte marítimo. No se olviden mantener contacto con nosotros a través de nuestros correos, que como se indicó es contacto@acepacificchile.cl,
y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que nos mantengamos en contacto. Nos vemos. Hasta otra oportunidad.